Muchas gracias, Atilio. Bienvenidos a todos a este encuentro. Estamos inaugurando en vacaciones de invierno el ciclo de charlas. Se está grabando y se va a subir luego a nuestra página de YouTube para que después puedan compartirlo y poder revivir nuevamente este encuentro. Bueno, ya todos los conocemos, Atilio, gran querido y socio de RCT. Rápidamente. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, magíster en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago de Chile, licenciado en Sociología con diploma de honor, Universidad Católica Argentina, y entre sus cargos actuales puede mencionarse consejero del Consejo Internacional José Martí por la Paz y el Equilibrio del Mundo, profesor titular, consulta ad honorem de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación y miembro del Consejo de Administración de RCT, socio de RCT. También ha recibido diferentes honores académicos, premios y reconocimientos otorgados por organizaciones nacionales, internacionales también. Es colaborador en el periódico Página 12 desde su fundación y también en numerosos periódicos digitales. Entre sus publicaciones, libros de su autoría, pueden mencionarse El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en Latinoamérica, América Latina en la geopolítica del imperialismo y de reciente aparición A Contramano, una biografía dialogada, una historia latinoamericana desde 1948 hasta el presente. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Trajiste los libros, Atilio? Le pedí al librero, no sé, si no vino, ya no. Bueno, ya. Si no, después si alguien está interesado, nos dice y con Andrea ubicamos. Claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Liliana. Bueno, el tema de hoy era un poco hacer una panorámica en torno al complejísimo escenario internacional que tenemos. Y cuando digo complejísimo, no estoy exagerando un ápice, ¿verdad? Estamos en una situación muy volátil, en donde un paso en falso nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Y esto era algo que hace 4 años, por ejemplo, en charlas que teníamos acá, yo no hubiera dicho. Ahora lo tengo que decir, porque mirando la literatura, ¿verdad?, de los expertos, los asesores, los consejeros de los principales gobernantes del mundo, digo en Occidente, ¿no? Este es un fenómeno occidental, y en general está toda la creencia de que solo una guerra puede restablecer el orden deseado y que va a ser imposible restablecer, ¿no es cierto? Pero van a dar la pelea para tratar de que se pueda girar hacia atrás las manecillas del reloj que marcan una trayectoria, ¿verdad?, del sistema internacional que no tiene vuelta atrás. ¿Cuál es esa trayectoria? Bueno, la lenta, pero progresiva e imparable declinación de Estados Unidos como superpotencia, ¿verdad?, como el gran hegemón global que supo ser desde fines de la Segunda Guerra Mundial, con un poderío fenomenal. Pensemos, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, la producción industrial de Estados Unidos era más del 50% de la producción industrial de todo el resto del mundo. Hoy en día no llega a ser el 12, el 13%. Ese papel hoy lo tiene, no tanto, pero lo tiene en gran medida China, ¿no es cierto? Y la industria es la base del poder económico de una nación, no son las finanzas. Bueno, ese proceso, ¿no es cierto?, es un proceso que normalmente, cuando uno lo mira en la historia, estas transiciones hegemónicas, así lo llaman los especialistas, siempre son procesos muy enrevesados, muy complicados, muy violentos, ¿verdad? Y este tiene una particularidad que lo hace realmente mucho más peligroso. En el pasado, cuando uno mira cómo se organiza el sistema mundial, y para eso tenemos que ir al descubrimiento de América, descubrimiento y conquista, saqueo de América, como le quieran llamar, ahí aparece por primera vez lo que un gran
analista estadounidense, llamaba el sistema mundo. El mundo se organiza ahí una vez que se sabe que existía un enorme continente llamado América, que antes era desconocido. Basta mirar los mapas previos al descubrimiento, en ningún momento había la menor idea de que existía esto. Este continente es riquísimo, los ríos más grandes, depósitos de petróleo, de minerales, bueno, eso se organiza a partir del descubrimiento de América. ¿Y lo organiza quién? Lo organizan las potencias occidentales. Empieza España, inmediatamente Portugal, y luego se abalanzan ingleses, holandeses, franceses a organizar la explotación, el saqueo de este enorme continente, ¿verdad? Previo a lo cual hubo que prácticamente eliminar a la población originaria, eliminarla o por lo menos reducirla a un mínimo absoluto. Dada esta situación, ¿verdad? Durante un cierto tiempo, aproximadamente unos 2 siglos, España de alguna manera era el eje regulador de toda esa economía mundial. Tenía las más grandes colonias, Hispanoamérica, España y Portugal en menor medida. Pero España tenía toda esa organización. En un momento determinado, España entra en crisis, ¿verdad? El desmanejo de las enormes riquezas que extrajeron de América hizo que prácticamente España se desplomara económicamente, y durante un corto tiempo Holanda apareció como el país que tenía capacidad de organizar todo este sistema internacional. Pero no tenía la fortaleza Holanda ni la flota de mar que había venido desarrollando Inglaterra desde hacía mucho tiempo, y que la convirtió en la reina de los mares y la reina del comercio internacional. Entonces hubo una transición hegemónica, digamos, de España a Portugal, de todo el mundo ibérico, un breve interludio en Holanda, una parada larga en Inglaterra, que es la que finalmente consolida la organización del sistema internacional, y la famosa conferencia aquella de Berlín, que era la fecha exacta, ¿no es cierto?, 1884, donde los países europeos ahí se pusieron a dibujar en un mapa quién se quedaba con qué parte de África, de Asia. Por eso a ustedes, seguramente como a mí, nos llama la atención ver límites tan precisos en los países africanos, que no tenían nada que ver con la lengua, la costumbre, la etnia que estaban ahí, sino con que yo, Francia, me quedo con esto, trazo la línea acá, vos, Inglaterra, te quedás con acá, África Occidental para los franceses, el África Oriental para los ingleses, y así sucesivamente. Todo eso, ¿verdad?, un acuerdo entre las potencias coloniales, hasta que esas potencias coloniales también entran en crisis. Se empiezan a pelear entre ellos, ¿no es cierto?, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial sale, como gran ganador de la contienda, sale Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Inglaterra queda destruida económicamente, Francia lo mismo, los países europeos en general, Japón también, y Estados Unidos queda como el gran mandamás del planeta, y el que se encarga de organizar este sistema, ¿no es cierto?, de promover, en acuerdo con la Unión Soviética, a la cual no pudieron destruir, porque el plan de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos para Winston Churchill, ¿no es cierto?, Churchill, el plan era, bueno, acabamos con Hitler, pero después vamos por Rusia, por la Unión Soviética, no nos quedamos ahí. Él fracasó, porque resultó que la Unión Soviética fue un hueso muy duro de roer y no pudieron acabar con ella. En todo caso, Estados Unidos, en esa división, que ustedes los mayores van a recordar muy bien, entre que había en los años 50 entre el mundo libre y la dictadura. El mundo libre era Occidente, con Estados Unidos, Europa, y las extensiones asiáticas en el sudeste, Japón y Corea del Sur, y el resto era la dictadura soviética, etc. Bueno, ellos armaron todo ese esquema, armaron el sistema económico internacional, la Organización Mundial de Comercio, crearon simultáneamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
la legislación más importante para asegurar ¿qué cosa? Bueno, para asegurar que los países desarrollados seguirían siendo los países más potentes y que los países subdesarrollados, bueno, vamos a ver si se pueden desarrollar, pero en todo caso serán fuente de aprovisionamiento de recursos naturales, entre ellos, por ejemplo, el petróleo. De ahí la importancia enorme que fue fueron teniendo los países de Medio Oriente a medida que este sistema se consolidaba. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese sistema, que estaba basado en este predominio indiscutido de Estados Unidos, en su predominio económico, en la recuperación europea a través del Plan Marshall, etc., comienza a resquebrajarse. ¿Por qué? Bueno, porque países que jamás se suponían que algún día irían a superar su pobreza ancestral, de repente se convierten en grandes potencias económicas, en un plazo breve. Piensen ustedes que en la época de la Segunda Guerra Mundial, 45, después inclusive en la posguerra, las hambrunas eran frecuentes en China y morían 2, 3, 4 millones mínimo de personas en cada hambruna, y que China estaba, digamos, absolutamente postrada económicamente, habiendo sido, antes de la Revolución Industrial Inglesa, la gran potencia económica del planeta. Pero lo que pasa es que China fue destrozada por la colonización británica, y lo hicieron a través de 2 guerras, las famosas guerras del opio. Por eso Frei Betto tiene una frase muy simpática cuando dice que no es Pablo Escobar ni el Chapo Guzmán el mayor narcotraficante del planeta, fue la reina Victoria. La reina Victoria, ¿verdad? Que porque durante su largo reinado, creo que tuvo casi 70 años como reina de Inglaterra, empezó muy jovencita, después Isabel II creo que emparejó la cosa, la que murió hace poco. Durante su reinado se hicieron las 2 guerras del opio, forzando a China a aceptar el comercio de opio dentro de su frontera, cosa que estaba prohibida por un edicto imperial, pero los mataron, ¿no es cierto?, así literalmente, a los guardias y a la gente, a las fuerzas armadas que tenía China en ese momento, y el opio se legalizó como una mercancía corriente, y con eso empezó este espectáculo que vemos hoy en las calles de San Francisco, tipos hechos zombies que están así. Bueno, esto era China en las vísperas de la revolución, esto era China. Entonces, nadie pensaba que ese país que estaba así, y que para colmo, digo para colmo de la perspectiva de los observadores occidentales, para colmo se mete a hacer una revolución comunista con este loco de Mao. ¿A dónde va a terminar todo eso? Es decir, China está condenada. No solo va a ser pobre, va a ser muy pobre. Y además tiene una población destruida con el cerebro carcomido, ¿verdad? Y sin embargo, la revolución triunfó. Tomó un curso que fue imitar el modelo que había sido exitoso para Rusia. El modelo de la planificación central que había sido exitoso para Rusia. Ojo, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a ver cualquiera que agarra un micrófono y dice, no, aquello había sido un fracaso rotundo. No, por favor, ese fue un exitazo fenomenal. Pero, ¿cómo? Bueno, Rusia era el país más atrasado de Europa. Era el país, cuando viene la revolución, el país con mayor tasa de analfabetismo de Europa. País donde las mujeres, no sé, 3-4% de las mujeres sabían leer y escribir, y de repente se transforma en una potencia industrial, resiste la Segunda Guerra Mundial, gana la Segunda Guerra Mundial, porque el desembarco en Normandía y toda la operación esta que está tan exaltada en Hollywood, los tuvo ahí en menos de un año. Los otros lucharon durante 4 años y llegaron hasta las puertas de Berlín. Y no solo eso, cuando los quisieron destruir, ¿verdad?, Churchill, el plan que le dijo a Truman, este es el momento, presidente, de que la bomba atómica que fue tan eficaz en Hiroshima ahora se dispare en contra de San Petersburgo, Leningrado, Stalingrado, etcétera, ¿no es cierto? Y por suerte Truman no cedió, pero la presión era brutal, ¿verdad? Bueno,
ese país, ¿no es cierto?, se transforma al poco tiempo en el pionero de la conquista del espacio. Ustedes no se imaginan el shock que fue en Estados Unidos en el año 57, cuando se enteran de que Rusia había enviado, digamos, un satélite espacial, y después mandaron a la perrita Laika, y después mandaron a Yuri Gagarin. Estados Unidos estaban desesperados, porque además pensaban, como ellos piensan así siempre en estas categorías dicotómicas, si estos tienen un problema económico va a ser para atacarnos, la paranoia, ¿no?, política norteamericana. Bueno, pero esto habla de un modelo que fue extraordinariamente exitoso, reindustrializó el país, lo reconstruyó, lo puso a la vanguardia de la carrera espacial, un desarrollo industrial fenomenal. Bueno, Mao Zedong, triunfando la revolución en 1949, ¿qué vamos a hacer nosotros? Imitamos lo que hacen los soviéticos. Pero bueno, las imitaciones nunca son buenas y el resultado no fue el que se esperaba. Y la economía china andaba con muchos problemas, tenía un bolsón de pobreza muy grande, etc. Pero la ortodoxia era seguir el modelo soviético, aunque hubiera habido un distanciamiento entre Mao y Stalin. Pero el modelo económico de la transición postcapitalista era aquel modelo soviético, que no funcionaba. Lo mantuvieron, ¿verdad?, en las primeras décadas de la revolución, hasta que en eso llegó, como no es Fidel, no es que en eso llegó Fidel, en eso llegó Deng Xiaoping. ¿Cuándo llegó Deng Xiaoping? En el año 1978. ¿Qué enseñanza saca uno de esto? Junto con la misma experiencia que hubo en Vietnam, que gana la guerra en el 75, y también cuando se hacen del poder los compañeros vietnamitas, aplican el modelo soviético y les fracasan. ¿Cuándo lo cambian ellos? En 1986, demoraron 11 años. Los chinos demoraron desde el 49 hasta el 78, o sea, casi 27, 28 años. Y es uno de los temas de debate hoy en Cuba. Es decir, la demora en la rectificación profunda del modelo económico una vez que se comprueba que el viejo no funciona y que tenés que hacer ciertos cambios. No es tan fácil de hacer. Vuelvo a repetir, para que se hicieran los cambios aquellos en China, hubo que esperar a que muriera Mao Zedong. Y se hicieron. Bueno, voy a avanzar más, dejando de lado estos detalles un poco anecdóticos, pero que creo que pintan de manera con colores muy fuertes esta realidad. ¿Qué pasa con esos cambios? Bueno, que tienen un éxito fenomenal. Sin renunciar a la construcción del socialismo, pero con características chinas, como dicen los chinos siempre, ¿no? Este socialismo con características chinas. No es una economía capitalista, si bien tiene mercado. Pero hay que entender, nos dicen muchas veces, sobre todo algunos muy dogmáticos que veníamos de América Latina, jóvenes, mercado hubo toda la vida. Es decir, no expulsó a Jesucristo del mercado, del templo a los mercaderes. Digo, ¿desde cuándo el mercado solo aparece con el capitalismo? Nosotros, pero tenemos un mercado subordinado a las reglas fundamentales que establece el gobierno chino bajo la dirección del Partido Comunista. Es un mercado que funciona hasta cierto punto, pero en la medida en que los efectos indeseables aparecen, el Estado interviene rápidamente para corregir eso. ¿Funcionó el modelo? Fue una maravilla. Es la historia económica más exitosa que se pueda registrar a nivel universal. Sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas. Construyó la clase media más importante del mundo. No es la de Estados Unidos. Siempre la gente dice, la clase media es típica. Por favor, la clase media china tiene hoy, así por sus ingresos, por sus propiedades, 450 millones de personas. Más que toda la población de Europa Occidental. Por eso cuando Xi Jinping puede darse el lujo de ser imperturbable, ¿verdad? Porque le pueden decir cualquier amenaza desde Europa y el tipo se encoge de hombros. ¿Qué es Europa? No me van a comprar los europeos. ¡Ah, qué problema! ¿No? ¿Cuántos hay en Dinamarca? Son 10 millones. Uy, uy, uy.
¿Qué cosa? ¿Qué no importa? Si tengo 450 millones acá, que tienen un poder adquisitivo mejor que el que tienen los europeos. Y lo hemos construido sin dejar que sean los capitalistas chinos y las empresas extranjeras chinas que están acá las que dirijan el proceso. Lo dirigimos nosotros. Y la redistribución la imponemos, te guste o no te guste, y si no te gusta, acá no andamos con vueltas, vos sabés muy bien cómo es la historia. Bueno, eso fue un acontecimiento absolutamente inesperado. Nadie en Occidente esperaba que en algún momento China se convirtiera en esa potencia económica fenomenal que es hoy. Es el país que tiene más relaciones económicas con otros países en todo el mundo. Tiene relaciones económicas con más de 150 países. China, cosa que no tiene Estados Unidos, mucho menos Inglaterra, Francia y todo aquello. Y no creían de que ese gigante iba a seguir creciendo. Siempre decía, bueno, se cae, tasas chinas del 11, 10, 12% anual de crecimiento, esto es imposible, se cae. Y no se cayó. Y se proyectó al resto del mundo en una señal anticipatoria. Miren, en el año 2000, la CEPAL informa que China tenía un intercambio con los países de América Latina y el Caribe que equivalía a 12.000 millones de dólares. Una cifra pequeña comparado con el intercambio que tenía Estados Unidos con todos nuestros países. Bueno, el año 2025, esos 12.000 millones de dólares se transformaron en 538.000 millones de dólares. O sea, creció 40 veces o más el intercambio económico entre China y los países de América Latina y el Caribe. Y esto evidentemente modifica no solamente la geografía económica mundial, modifica la geopolítica mundial. Porque China se convierte en función de una diplomacia muy discreta, sin aspavientos, sin grandes gestos, sin movidas de esas imprevisibles, sino todo muy previsible lo que van a hacer ellos, pero a partir de una fortaleza económica que les permite establecer relaciones con 150 países, por lo menos, en el planeta Tierra. Y además, China, que estaba atrasadísima en algunos terrenos, por ejemplo la informática, se propuso convertirse en uno de los líderes en la investigación en materias informáticas, cosa que lo han logrado ampliamente. Hoy en día, digamos, si ustedes miran los registros de patentes de tecnologías informáticas, robóticas, etcétera, todo eso hay una oficina en Suiza, creo que está en Basilea, en donde se hacen el depósito, digamos, de las investigaciones, la documentación que permite garantizar una patente o una marca, ¿no es cierto? Bueno, en la primera década de este siglo, ustedes miraban la estadística de esa y China no aparecía. Aparecían los 10 primeros países, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. A partir del 2010-2011, China empieza a aparecer entre los 10 primeros, y a partir del 2015 hasta ahora, todos los años, es la primera potencia en materia de registros y marcas de alta tecnología, en informática, en internet, en tecnología satelital, todo eso. O sea, ahora, ¿cómo lo lograron? Bueno, una fenomenal inversión en educación. La inversión en el desarrollo del sistema universitario chino es una cosa asombrosa, por su escala, por su magnitud. Y eso logrado en menos de 20 años. En el 2000, a ver, hay un número mágico. En el 2000, vuelvo al 2000, ¿no? Los 12.000 millones aquellos del intercambio. Ahora, en el 2000, ¿cuántos ingenieros en computación se graduaban en China y en Estados Unidos? Bueno, en China se graduaban unos 200.000, 201.000 y en Estados Unidos 198 más o menos. ¿Cuántos se gradúan en el 2020? Bueno, en China es 1.700.000, 1.800.000 y en Estados Unidos siguen los 200.000 aquellos.
Esta es la razón por la cual van todos corriendo allá, ¿no es cierto? Empezando por Elon Musk y Zuckerberg y Bill Gates y todos ellos, porque evidentemente tienen una mano de obra más calificada que la que hay en Estados Unidos, tienen una enorme pool de ingenieros en computación y gente que está haciendo investigaciones absolutamente de línea, ¿no es cierto?, de cutting edge, que le llaman, o sea, el corte más avanzado en materia de investigación lo tienen ellos. Estados Unidos viene corriendo atrás, lo dijo una cita favorita que yo siempre apelo a ella, es lo que dijo el presidente Jimmy Carter en el año 2019. Dijo, estamos corriendo detrás, el auto chino se nos va alejando cada vez más. Y esto lo dijo él en una ceremonia religiosa, ¿no es cierto?, ahí en la iglesia bautista de su pueblo, el pueblo donde él vivió toda su vida, se llama Plains, en Georgia. Y él es miembro de esa congregación religiosa. Y bueno, ellos tienen la costumbre de que cuando hacen los rituales de los domingos, invitan a uno de los feligreses a que dé una pequeña plática, una pequeña conferencia. Y uno de ellos fue Carter en el 19, antes de la pandemia. Y dijo cosas realmente impresionantes. Fue un discurso muy breve. Por ahí, si los que estén interesados lo pueden buscar en Google, ponen Jimmy Carter, discurso en Plains 2019, y ahí está. Y lo que dijo fue de que nosotros, el problema que hemos tenido es que hemos malgastado nuestra riqueza en armamentos y en guerras. Y desde el 1776 hasta ahora, dijo, estamos próximos a cumplir 250 años, que se cumplieron este año, o sea, lo dijo él 7 años antes, tan solo durante 16 años no estuvimos en guerra. Estuvimos en guerra todo el periodo, más de 2 siglos, siempre guerreando afuera, siempre en guerras. Y eso distrajo totalmente los talentos, los recursos, la atención del Estado de lo que debería haber sido una propuesta de desarrollar un staff científico de primer nivel y poder realmente manejar todas estas tecnologías, a un esfuerzo militar que realmente no tuvo ningún efecto positivo para este país. En cambio China, y él puso el ejemplo, pregúntense cuántos años estuvo China en guerra desde el triunfo de la revolución, desde 1949 hasta ahora, ni un solo año, no perdieron tiempo en eso. Por eso no ganan, por eso nos están ganando. Y por eso vemos que cada vez la distancia que hay entre nosotros y los desarrollos que hay en China son superiores. Entonces, todo esto, ¿verdad? Estoy hablando tan solo de China, pero hay que tener en cuenta que no es solo China quien modificó el panorama del sistema político internacional. Aparece también la India, ¿no es cierto? Un país completamente diferente a China, un país que no tuvo una revolución socialista, pero que evidentemente tuvo un avance, sobre todo en ramas de ciencia y tecnología, muy pero muy significativa, y una economía que empezó a crecer. Y es el país más grande del mundo, más poblado del mundo, ahora desplazado a China. China quedó atrás. La India tiene ya casi 1.500 millones de habitantes, China quedó en los 1.420, 1.430, ¿no es cierto? Y también armaron una clase media, no tan numerosa como lo que hay en China, pero una clase media importante, un establishment intelectual de mucha calidad, sobre todo en las ramas de ciencia y tecnología, y una creciente gravitación, por lo tanto, de China, sobre todo en el mundo asiático. La gran diferencia entre China y la India es la proyección global que tiene China y la proyección regional que tiene la India, pero ambas combinadas son muy importantes. Y la otra cosa que nadie tampoco esperaba para modificar el cuadro de la geopolítica mundial era que Rusia, a quien la habían dado por muerta, de repente resucitó. Es decir, Rusia había sido considerada ya prácticamente como un país inviable que había que tratar de destrozar en 10 o 12 naciones independientes,
aplicar un poco lo que hicieron en la ex Yugoslavia, ¿no es cierto?, aplicárselo a China, a Rusia, pero Rusia sí es un collage de no sé cuántas nacionalidades, algunos dicen son más de 100, en todo caso, que han estado conviviendo ahí durante siglos. Entonces, la idea era que, bueno, destruida la Unión Soviética, saqueada por los capitalistas occidentales, que fueron tan burros que no se dieron cuenta de que ahí tenían una posibilidad inmensa de desarrollo y de hacer ganancias y de hacer inversiones y de competir. Se dedicaron a hacer lo que hacen en general a los países de América Latina o de África: saqueo de las ganancias, me voy y listo. Y esto con una total indefensión de Rusia, al punto tal de que Colin Powell, que fue el secretario de Estado de George Bush, hijo, dijo que nada más sencillo para negociar con Rusia que poner una botella de vodka en la mesa delante de Boris Yeltsin. Yeltsin se la tomaría en 10 minutos y luego firmaría lo que nosotros quisiéramos. Esto lo dice Powell en su libro de memoria, ¿no es cierto? Y en ese momento, esa década de los 90 fue terrible para Rusia. Se convirtió en un país subdesarrollado. Y de vuelta, de repente aparecen algunos personajes, ¿no? La historia los convoca, y si hay suerte aparece, y apareció Putin. Apareció Putin, primero para enderezar ese barco, segundo para hacer una negociación con los europeos y con la OTAN, diciéndole, bueno, establezcamos relaciones comerciales serias, ¿no es cierto? Estamos abiertos a las inversiones extranjeras, pero sí queremos conversar también el tema de la seguridad de Rusia. Nos preocupa mucho que la OTAN se haya desplazado hacia las fronteras rusas prácticamente desde el norte, desde el Báltico, hacia el Mar Negro. Putin propuso un arreglo, lo insistió en varias ocasiones. La última vez que lo hizo muy fuertemente fue en la conferencia de Múnich en 2007, en donde dijo, hagamos un arreglo. Nosotros no tenemos, digamos, ningún problema con los países europeos. Sin embargo, ya estaba la rusofobia campante, diciendo que Rusia se quería quedar con Europa, cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Rusia no tiene población para eso. Rusia es tan grande como todo Sudamérica, menos Paraguay, y tiene apenas 145 millones de habitantes. Tiene la densidad de población probablemente una de las más bajas del planeta, 2 personas por kilómetro cuadrado. Argentina, que decimos un país despoblado, y lo es, tenemos 8 por kilómetro cuadrado. Rusia tiene la 4ª parte nuestra. Pero bueno, estaba toda esta idea que se armó, y esa idea, digamos, de que Rusia nos viene a atacar, no queremos hacer ningún arreglo con Rusia, etcétera, ¿verdad? Fue un gran negocio para la industria militar. Digo, la industria militar vive de guerras. Si no las hay que inventarlas. Si no las hay que inventarlas. Es fundamental. Las guerras que estamos viendo ahora van a ser interminables. Ucrania no creo yo que termine. Probablemente va a ser una situación de guerra permanente, porque además no hay autoridad que pueda poner fin a eso. Lo mismo en la situación en Medio Oriente, en Irán y todo aquello. Entonces, ahí vemos cómo se produce una situación en donde un actor que estaba desahuciado, que nadie pensaba que iba a volver a ocupar un papel importante en la arena internacional, de repente aparece con mucha fuerza de la mano de Putin, de la mano de la expansión petrolera de Rusia. Rusia tiene grandes reservas de petróleo, de la mano de la necesidad que estos países que iban creciendo, sobre todo China e India, que necesitaban petróleo, y resulta que el petróleo lo tenían ahí atrás, del otro lado de la frontera. Rusia les empezó a abastecer petróleo y se convirtió básicamente en un actor protagónico, Rusia, de los asuntos internacionales. Esta situación es la que ha provocado la respuesta paranoica de Estados Unidos. ¿Estamos bien? La respuesta paranoica de Estados Unidos, que se ha visto la semana pasada en esa famosa reunión que convocó Marco Rubio, ¿verdad?,
donde supuestamente hubo 65 representantes de otros tantos países, para elaborar una estrategia de conjunto para eliminar, extirpar de raíz el terrorismo de izquierda en el mundo, lo cual, digamos, causa risa, si no fuera que estos tipos son tan locos que a partir de un delirio como eso son capaces de atacar países, por ejemplo Venezuela, como lo hicieron el 3 de enero, ¿verdad? Bueno, esta reunión del jueves pasado básicamente era para coordinar cómo contener el terrorismo de izquierda en nuestros países. Y los ejemplos que daban eran ridículos. ¿Saben de qué hablaban? Del Tupamaros, del ERP, de Montoneros, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, de las FARC en Colombia, que están desmovilizadas hace más de 10 años. O sea, no existe. Si hay terrorismo hoy en el mundo, fundamentalmente el terrorismo que ha sido auspiciado por Estados Unidos. Piensen que este personaje, Mohamed al-Salah, que es el actual presidente de Siria, el héroe que derrocó a Bashar el-Assad, era uno de los jefes del ISIS, del Estado Islámico. Era uno de esos que degollaba a la gente a golpes de cimitarra, a los infieles. Y que de repente, cuando las conveniencias lo acordaron, Estados Unidos lo protegió, lo rediseñó, le cortó la barba, le puso un traje occidental, etc., y lo hizo presidente de Siria. Un terrorista, pero que tiene sobre su cabeza centenares de muertos, ¿no es cierto? O sea, pero claro, tienen que inventar esto del terrorismo para crear un clima de opinión que de alguna manera respalde iniciativas violentas que pueda tomar Estados Unidos y sus aliados. Y hoy salió precisamente, se hizo público un informe sobre Cuba, así se llama, el Cuban Report, en donde Cuba aparece como el eje de la conspiración comunista mundial, así como se lo digo. Una cosa absolutamente delirante, en donde se habla de que ya desaparecida la Unión Soviética, ¿no es cierto?, el papel fundamental en la organización de todas las protestas y actividades contestatarias en el mundo pasa por La Habana, y que no hay que confundirse, dice el informe, de que las dificultades económicas de Cuba de ninguna manera le impiden desempeñar un activísimo papel en la infiltración de los movimientos sociales de protesta en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos. Y ponen el ejemplo, por ejemplo, de aquello de las Black Lives Matter, ¿no? La vida de los negros importa. Recuerdan que surgió cuando mataron a George Floyd, ese muchacho que lo estrangulan, así poniéndole la rodilla en la garganta, ¿verdad?, que originó una protesta enorme. Se la atribuyen a los cubanos. O sea, la imagen aparece Cuba como una potencia fenomenal capaz de mover los hilos a escala universal e infiltrarse, son las palabras de ellos, infiltrado en las más altas esferas del Consejo de Seguridad Nacional, del Pentágono y del Departamento de Estado. Fíjense ustedes lo que es la paranoia esa de pensar que Cuba puede llegar a tener ese grado de influencia, ¿no es cierto?, en los asuntos actuales. Ahora, esto es una bobería, sí lo es y no, porque esto de alguna manera es material de propaganda, es preparación del clima necesario para el día de mañana decir, bueno, vamos a acabar con Cuba, vamos a bombardear a Cuba, porque Cuba es responsable de todas estas cosas que estamos diciendo acá. Y si no la vamos a bombardear, vamos a apretar aún más todavía el bloqueo criminal que hay sobre la isla. Y todo eso, evidentemente, va a ser utilizado como elemento de justificación de acciones muy violentas. Yo quisiera cerrar porque el panorama actual es de una gravedad y de una importancia muy grande, pero hay un par de cosas que sí quisiera decir antes de darles a ustedes las palabras, conversar. ¿Por qué está esta situación de Estados Unidos tan complicada? ¿Por qué Estados Unidos no pudo preservar un papel
como estuvo siempre en la economía mundial. Bueno, tiene que ver con algo que se despeja una fantasía. La fantasía de que el dólar podía ser una moneda confiable. Cuando la conferencia de Bretton Woods en 1944 la adopta y estableciendo el patrón dólar, es decir, una onza de oro igual a $35 de los Estados Unidos. Se estableció esa paridad, una especie de convertibilidad. Una onza de oro, $35. Esto en el 44. En el 71, en 1971, Richard Nixon acabó con eso porque era insostenible. Porque el precio de la onza de oro se había ido a las nubes. Hoy, digamos, para entender eso, la onza de oro está encima de los $4.400. O sea que el respaldo que supuestamente Estados Unidos le daba a través del oro acumulado en Fort Knox y en otras latitudes de Estados Unidos se ha disipado por completo. Y hay una creciente tendencia a reemplazar el dólar por el oro. Los bancos centrales tienen cada vez más oro en lugar de dólares. Y las estadísticas, las encuestas hablan de que la mayoría de los gerentes de los bancos centrales, tanto en Europa como en otros países de Asia, están haciendo una lenta transición del dólar al oro. Con lo cual Estados Unidos se ve privado de un arma absolutamente fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque es un país que está recontra endeudado. Estados Unidos, el Estado norteamericano, el Estado federal de los Estados Unidos, tiene una deuda que es superior al Producto Bruto de la economía norteamericana en todo el año. O sea, para pagar esa deuda, Estados Unidos tendría que no comer, no hacer nada y dedicar todo lo que se produce al pago de la deuda. Es algo así como el 125% del Producto Bruto. Una deuda, una relación deuda-Producto Bruto bestial. Peor que la nuestra. Por eso le digo todo, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Bueno, que el Estado está pagando intereses anuales que equivalen en el momento actual a poco más de $1 billón. O sea, 1 millón de millones de dólares son los intereses que está pagando Estados Unidos por la deuda. Y esto les explica que allá en el sistema financiero se haya creado un núcleo de ultra recontra ricos millonarios que especulan, ¿no es cierto?, con las tasas de interés y con los pagos que tiene que hacer Estados Unidos y que por lo tanto debilitan el posible esfuerzo que Estados Unidos debería hacer en otras áreas. Por ejemplo, en un área fundamental como Medicare, atención médica, en donde ese sistema está prácticamente fundido. Y que los intereses que Estados Unidos está pagando, ¿no es cierto?, en la actualidad, encima del $1 billón, ellos le llaman trillion, por ahí si lo ven, el trillion americano es el billón nuestro, ¿no? Es el 1 con 12 ceros detrás, el billón. Bueno, esa suma que paga ahora de intereses Estados Unidos, ¿saben qué? Es superior al total del presupuesto federal de los Estados Unidos en la época de Reagan. O sea, es una situación completamente insostenible, que se combina con otro problema, que las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos, y estoy citando un texto oficial, ha llegado a niveles bajos extremadamente peligrosos. El total del crudo que tenemos alcanza apenas para 43 días de consumo, y esto es el nivel más bajo en 45 años. Y si la guerra de Irán reescala, y si se llega a complicar la situación de los hutís en el Yemen, ¿no es cierto?, que están ahora empezando a embargar la salida de barcos de Arabia Saudita por el otro estrecho, el Bab al-Mandab, etc. Esto quiere decir que Estados Unidos de repente se queda sin petróleo para hacer funcionar su sistema, que básicamente funciona sobre la base de petróleo, ¿verdad?
transporte público, transportes colectivos, automóviles, camiones, carga, todo eso son camiones, ¿no es cierto? Combustible, ni hablemos de la aviación. De ahí la necesidad de hacer qué cosa. Bueno, manoteamos la mayor reserva del mundo de petróleo, que la tenemos allá 4 días de navegación, y se tiraron contra Venezuela. Y hoy en día gobiernan indirectamente a Venezuela. El petróleo venezolano, ¿no es cierto?, es un petróleo que exclusivamente vende Estados Unidos. Hay todavía una cuota de los acuerdos con China, en donde los chinos reclaman que se le mande el petróleo que ya habían acordado y que habían pagado con anticipación los chinos, ¿no es cierto? Pero el grueso del petróleo que sale hoy de Venezuela no es mucho todavía, poco más de 1.200.000 barriles. Eso lo vende Estados Unidos, lo cobra el Departamento del Tesoro y de ahí le da una pequeña parte, pequeña, cuando digo pequeña, menos del 5% a Venezuela. Y ahora la gran noticia es que el Fondo Monetario Internacional le permitió a Venezuela acceder a unos 350 millones de dólares, sí, de los 5.000 que Venezuela tenía en el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para la reconstrucción. Para que entonces Venezuela como objeto fundamental con este tema del racionamiento del petróleo. Estados Unidos no pudo hacer la transición hacia fuentes no fósiles. En China, ¿no es cierto?, China se convirtió en menos de 20 años en el mayor productor de energía eléctrica del mundo. Y lo vemos con los autos eléctricos, con los aviones, perdón, con los trenes y todo lo demás. Estados Unidos se quedó aferrado al combustible fósil, al petróleo, al fracking, etc. Y por lo tanto, en un ambiente como el de Medio Oriente, en una guerra que terminó con un fracaso. Hoy en día, lean ustedes cualquier analista americano y dice, nos hemos metido en una guerra y somos menos poderosos que antes. Hemos perdido, ¿verdad?, poderío a partir de una guerra. El régimen no se cayó. Matamos a toda la cúpula dirigente, o a casi toda. Antes habían matado a los científicos, porque se suponía que esos científicos estaban produciendo una bomba atómica, lo cual no era cierto. Al-Harawi, el que acaban de secuestrar es Jamenei, ¿verdad? Al-Jamenei, había prohibido como máxima autoridad religiosa de la República Islámica cualquier intento de fabricar una bomba atómica. Hoy en día eso está en discusión, porque después de lo que pasó, ¿no es cierto?, y después del propio ajusticiamiento o destrucción de este pobre hombre junto con su hija, su nieta, el desastre que hicieron el 28 de febrero, estadounidenses e israelíes de común acuerdo, hoy en día lo sensato es desarrollar la bomba atómica. ¿Por qué nadie se mete con Corea del Norte, que es un pequeño país, ¿verdad?, ahí cerca de Japón, etcétera? Es cierto que tienen la protección de China, pero no se meten con Corea del Norte porque Corea del Norte tiene capacidades bélicas de respuesta tremendamente letales. Y él además, el Kim Jong-un, que es un tipo que tiene un raro sentido del humor, hace unos años dijo que bueno, hay que tratar de evitar que la situación acá en el sudeste asiático se descarrile y haya algunos locos que intenten agredirnos, etcétera, porque sería una pena que ciudades tan hermosas como Tokio y Seúl quedaran convertidas en cenizas cuando nosotros disparemos nuestro arsenal atómico en contra de esas ciudades. O sea, mandó un mensaje así subliminal muy claro, que es evidente que Estados Unidos no ha atacado nunca un país que tenga capacidad de respuesta nuclear. Esta es la verdad, puede tener problemas, pero... Entonces, bueno, recapitulo, estamos en una situación hipercrítica. La guerra en Medio Oriente no va a terminar, no hay manera, porque, entre otras cosas, porque lo que esto ha enseñado es que no es que Israel es un títere de Estados Unidos,
sino como muchos estadounidenses dicen ahora, somos nosotros los que respondemos a las directivas de Tel Aviv. Hemos logrado, ¿no es cierto?, dicen algunos de estos observadores israelíes, hemos logrado que Estados Unidos se meta en una guerra en donde no hay ningún interés nacional de Estados Unidos en cuestión. Y esta es la realidad. Y esto se están preguntando ahora mismo dentro de Estados Unidos. ¿Por qué nos metimos en esa guerra? Y además porque hay otro problema. Resulta que no es tan fácil fabricar esos misiles Tomahawk, Patriot, etc. Llevan su tiempo. Y hay ya voces de alerta en Estados Unidos diciendo, che, ojo que si hay una guerra en donde nosotros estamos involucrados en serio, en defensa del interés nacional, resulta que el inventario de cohetes y de misiles de alta generación, de última generación, se ha venido reduciendo sensiblemente. Porque entre los que le mandamos a Ucrania y los que le mandamos a Israel, resulta que nos estamos quedando sin capacidad de reposición. Esto es un tema que en el ambiente militar estadounidense se discute con mucha preocupación. Y bueno, y ahí estamos, y América Latina tiene una oportunidad, si la sabemos aprovechar, y si no, nos convertiremos en colonias, en carne de cañón, de todo este nuevo proceso de transición que ya no va a tener un nuevo hegemón mundial. Y esa es lo último que voy a decir, es la buena noticia. Esto que se está desarmando ahora, que se va a ir reconfigurando a medida que haya una nueva legalidad internacional, nuevas instituciones, etcétera, se va a hacer sin que exista la figura de un hegemón global, mundial, ¿verdad? Sino que va a ser básicamente un equilibrio muy inestable, pero menos peligroso que el unipolarismo que tuvo este sistema durante la década de los 90 y que inclusive hoy, en sus últimos destellos, sigue complicando la escena internacional ante un Estados Unidos que se enfrenta con las armas equivocadas a una decadencia que es inexorable, que pueden parar, pero que para pararlo tiene que haber un cambio muy significativo de política, cosa que nada menos que gente como Trump están exactamente en las antípodas de eso. Para nosotros, este nuevo sistema, en donde, por ejemplo, los BRICS son una oportunidad de oro que Argentina desechó, por lo menos lo postergó, ¿no es cierto?, con la llegada de Milei al gobierno, este sistema es un sistema que potencialmente nos da mayores posibilidades de desarrollo. Pero, como siempre, eso depende de si hay una dirección estratégica en nuestros países que les permita aprovechar esta oportunidad. Bueno, dejo acá y bueno, a ver los comentarios o las preguntas.